Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 49 minutos. Amigos y amigas, la Procuraduría General del Estado entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de repetición. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar los recursos que paga el Estado por condenas de tribunales nacionales e internacionales. Suele ocurrir que los funcionarios actúan, luego demandan las empresas, como es el caso Perenco, el último, el reciente, y pues quien tiene que pagar es el pueblo. Se utilizan los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. La semana pasada habíamos dialogado con el doctor Francisco Paredes, que es abogado en Derecho Internacional, Inversiones, Arbitraje Internacional, y él aludía ya en este diálogo que existen vacíos que impiden operativizar o instrumentalizar esta ley en favor de los ecuatorianos. Vamos a analizarlo con el doctor Francisco Paredes, que está con nosotros. También hemos invitado al doctor Miguel Vargas, que es abogado, con más de 10 años de experiencia en el sector público, y ha ocupado cargos como el de procurador, asesor, director y gerente jurídico. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto este diálogo con usted, doctor Paredes, a propósito del diálogo que mantuvimos la semana pasada. ¿Cuáles son esos vacíos que impedían instrumentalizar la ley para recuperar los recursos? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmita. Buenos días, Andrés. Un saludo a mi distinguido colega Miguel Vargas y también a toda su audiencia. Para comprender en dónde se concentraban los problemas principalmente, es que nosotros tenemos una constitución que en el artículo 9, en numeral 11, establece ya las premisas básicas de qué quiere decir esta acción de repetición, pero no deja de ser muy extendido y no se llega a concretar cómo deberíamos aplicar esta acción de repetición. Y luego de eso hay 3 normas que regulan la repetición. Primero tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se refiere a las acciones de repetición por violaciones de asuntos constitucionales o de derechos humanos. Después tenemos la Ley Orgánica de la Función Judicial, que se refiere a la repetición por una indebida administración de justicia, vamos a resumirlo así. Y en un tercer momento tenemos el Código Orgánico Administrativo, que se refiere a la repetición en contra de acciones extracontractuales o por violaciones extracontractuales del Estado. Entre las 3 normas se ha generado un caos impresionante que no les permite ni a los defensores, ni a las instituciones, y mucho menos al sistema judicial saber hacia dónde tienen que ir, cuál es el órgano competente, porque, por ejemplo, refiriéndome a los temas constitucionales, que es el primer punto, se refiere a que se debería litigar estos temas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial. Esa sala no existe. Vamos a comenzar desde ahí, que esa sala no existe. Entonces, lo primero es saber qué es lo que queremos de esta repetición, entender la naturaleza de la repetición, y una vez entendido lo que queremos, la naturaleza de la repetición, sí reformular la ley o crear una nueva ley en estos nuevos términos. Yo creo que el proyecto de ley de la Procuraduría es favorable en la medida en que se da cuenta de que existen estos problemas, intenta dar ciertas soluciones, pero no hay una solución integral en el fondo. Eso quizás como introducción, Carmita, Andrés. Ya, doctor Miguel Ángel Vargas, vamos con una primera aproximación al tema a propósito del análisis que efectuó el doctor Paredes. ¿Este cuerpo legal responde a estas necesidades del país para concretar estas acciones contra los funcionarios que por acción u omisión han permitido que todas estas empresas pues demanden al Estado ecuatoriano, sea nacional o internacionalmente? Doctor, bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Un saludo, Francisco. Gracias por la invitación y por permitir estos espacios que realmente
contribuyen a aportar de cierta manera a tener soluciones efectivas en cuanto al tema de repetición en el país. En cuanto a la pregunta, Carmen, yo siempre he partido por el tema de que es importante tener en cuenta que en el Estado está la decisión política y que muchas veces la decisión política no va de la mano con la decisión o con el carácter eminentemente técnico. En ese sentido, estamos viendo ahora que ya hay empresas que nos están demandando por las terminaciones de contratos y lógicamente estas terminaciones se dieron por una decisión política más no técnica, porque si bien es cierto se podía dar por terminados esos contratos, pero se debe haber hecho dentro de lo que estaba establecido entre las obligaciones propias del contrato. Y un poquito entrando ya en análisis, hay que tener en cuenta que ¿de dónde nace la repetición? La repetición nace de la responsabilidad. Y ahí podemos retroceder en la historia y entender que la responsabilidad privada y la responsabilidad pública nacieron por andariveles distintos. En la responsabilidad privada, usted recordará que tuvimos incluso en la Edad Media la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. En la responsabilidad pública fue distinto. Incluso la nobleza y el clero se escudaban en las deidades para poder excusar y nunca tener responsabilidad. Y esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia y para no hacer tan largo el tema, podemos ver ahora cómo ya la responsabilidad se hace responsable al Estado del daño que se puede ocasionar. Y ahí es importante tener en cuenta que la Constitución habla de la responsabilidad de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto, Carmen? No tiene el carácter subjetivo. No importa de que haya culpa o daño tras como conceptos básicos de responsabilidad, sino únicamente que se haya afectado esto. Y al decir responsabilidad subjetiva, yo veo quién ocasionó el daño y si lo hizo, si esa actuación fue con culpa grave o con daño. Y eso es lo que ha recogido el proyecto de ley que veo de la Procuraduría. Si bien es cierto, es importante el trabajo que hacen desde Procuraduría, porque, como bien menciona Francisco, son quienes se dan cuenta de que no ha sido efectivo hasta el momento lograr la repetición del Estado. Y es lo que les llevaría, creería yo, a hacer este proyecto de ley. No obstante, yo creo que ese proyecto aún debe ser corregido por cuanto hay errores tanto de forma como de fondo que tampoco son una solución. Ya lo dijo Francisco, la repetición en el país está contemplado por varias aristas. Tenemos vía constitucional, vía Código Orgánico de la Función Judicial, y eso no hace fácil que, como bien decía, ni las entidades puedan ejercer la repetición, ni sea fácil para el Estado lograr el objetivo finalmente, que es recuperar esos dineros los cuales tiene que erogar el Estado. Y justamente ese, doctor Paredes, parecería ser un cuello de botella. Digamos que se aprueba esta ley orgánica de repetición. Digamos que entonces se recoge en un solo cuerpo legal estas normativas dispersas a las que usted hacía referencia. Pero a la hora de la hora, el momento de recuperarme, en el caso Perenco, $400 millones, me pregunto, ¿será viable lograr que quienes tomaron decisión en esos casos y que tienen una responsabilidad directa puedan resarcir el daño ocasionado? Gracias, Andrés. Yo con este proyecto de ley no lo veo. Hay 4 puntos del proyecto de ley que yo sugeriría mejoras. Como primer punto es entender la naturaleza de la acción de repetición. A veces el doctor Vargas es una acción civil patrimonial, es decir, en la cual el Estado lo que tiene que identificar no es si hubo o no daño, el daño ya está determinado, es quiénes son los responsables. ¿Okay? En segundo punto, no veo, por ejemplo, una definición de cuál es, dentro de esta ley,
no veo una definición de cuál es el dolo, cuál es la culpa grave. Es decir, son elementos que uno necesita comprender para poder sancionar a las personas. Caso contrario, yo tendría que juzgarlos bajo una perspectiva puramente civil, cuando hay un mix entre civil y administrativo. En tercer punto, y este creo que es el punto quizás más importante, Andrés, ¿quién es el ente encargado de controlar y de perseguir la repetición? En las otras normas que hemos tenido en el pasado, vemos que quien puede ejercer la acción de repetición es o Procuraduría, los máximos órganos y demás. Una cosa es quien puede ejercer ese control, esa acción. Otra muy distinta es quien controla que efectivamente se ejerza esa acción de repetición. Y la norma, la propuesta no dice nada. Yo sí creo que debería haber, no sé si Contraloría, Procuraduría, pero una institución que vele porque efectivamente se siga con esta acción de repetición. Y el último efecto, la última consideración que yo considero importante es cuáles son los efectos de la repetición, que tampoco prevé la propuesta. Y por efectos me refiero a qué pasa con los funcionarios que están sirviendo en ese momento. Pueden continuar sirviendo. ¿Qué pasa con los funcionarios que se determine que efectivamente por su negligencia se tuvo que pagar una indemnización? ¿Pueden seguir siendo funcionarios? ¿Se va a dar un impedimento para que puedan ser funcionarios durante algunos años? Esto tampoco está previsto en la norma. Eso y algunos otros comentarios más que lo podemos hacer un poco más adelante, pero ahí yo veo 4 aspectos fundamentales que no prevé la norma, la propuesta de Procuraduría, y que deberíamos incluirlos para mejorar esta ley. Ahora, doctor Vargas, entre los pronunciamientos que tuvo el doctor Íñigo Salvador, tiene que ver con el sentido de que dijo que el control previo de legalidad cierra los espacios de la corrupción, los limita o los reduce. Es decir, ese control previo, me pregunto, ¿no ha sido suficiente? ¿No existía? Evidentemente suena de sentido común que haya un control previo para evitar la corrupción. Andrés, ahí podemos ver irnos directo a lo que es la ley de contratación pública. Antes teníamos control a través de la Contraloría, de control de legalidad para los procesos de contrato. La propia Procuraduría también intervenía, ¿no? Ahora... Contraloría y Procuraduría para los contratos en la contratación pública. Esto eliminó Correa. Así es. El sentido, en principio, fue entendible por el tema de dinamizar la contratación del Estado. Pero claro, se dejó muchos, no quisiera utilizar calificativos controversiales, pero se dejó muchos espacios que permitió que se expanda los casos de corrupción. Ahora, revisando el proyecto también hay que tener en cuenta, y por eso yo en mi primera intervención manifestaba el tema de la responsabilidad objetiva, porque así es como está contemplado en el artículo 11, numeral 9. Si ustedes revisan, únicamente dice que será responsable de las actuaciones de los servidores. No obstante, ya en el proyecto lo que se quiere enfocar es en la responsabilidad por daño o culpa grave. Y ahí yo tengo una observación. Cuando el proyecto únicamente dice que será necesario un informe para determinar quién es culpable. Entonces, claro, vamos viendo esto ya cómo se desarrolla en la práctica y puedo tomar como ejemplo un caso que participé. Se hizo, cumpliendo lo que dice la norma, un informe. Y claro, la sentencia del organismo internacional decía que fue culpable la entidad durante los años, me voy a inventar, 2008 a 2012. En el momento de hacer el informe, pues no vieron mejor solución que simplemente enlistar a todos los que estuvieron en ese cargo de 2008 a 2012. Con eso ya se demandó a todos esos servidores y en el caso puntual de la persona que defendía en ese momento, él para la época, en ese periodo fue encargado 3 meses. Y para el momento que se tomó la decisión que ocasionó el daño, estuvo de vacaciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Para mí no basta con realizar un informe, sino hay que hacer un procedimiento más profundo para determinar quién es verdaderamente el responsable.
Y en ese procedimiento también tenemos que tener en cuenta que la Constitución prevé normas del debido proceso. Entonces, no basta con un simple informe, porque en ese procedimiento administrativo habrá que dar el derecho a la defensa a esas personas, debido proceso, que puedan presentar pruebas, que puedan descargar y realmente determinar quién ha tenido o no responsabilidad. Eso va a ser muy importante también antes de poder demandar. Entonces, sí, entiendo que Procuraduría pretende dar una solución, pero no va a ser efectiva o no vamos a avanzar y caminar mucho si no corregimos este tipo de defectos que nos permitan caminar de mejor manera. Claro. ¿Quién hace el informe? No sé, doctor Paredes. ¿Qué alcance tiene esto o quién define si es que ha habido acciones u omisiones dolosas y graves? ¿Y qué alcance tienen estos conceptos en la ley, doctor Paredes? Carmita, esa pregunta que usted acaba de hacer es quizás la más importante en el tema de repetición, que es a lo que voy. Cuando se sanciona al Estado, normalmente los jueces o los tribunales arbitrales determinan únicamente una vulneración de un derecho. No dicen quién es el responsable y no dicen si ese responsable actuó con dolo o actuó con una culpa grave. Eso no lo dice. La pregunta es, si partimos de una ley en la que se busca determinar culpables con base en dolo y culpa grave, que es lo que dice el doctor Vargas, ¿quién es el encargado a determinar que existió dolo o culpa grave? En mi opinión, debería ser el mismo tribunal que determina la responsabilidad del Estado. Si es que esto no es posible, la propuesta debería ser que esta la determine un tribunal contencioso administrativo ya al interior del Ecuador. Esta pregunta es importante porque el proyecto de ley y las normas actuales no determinan quién es la entidad encargada de determinar efectivamente que existió este dolo o culpa grave. Parecería de la propuesta de Procuraduría que le corresponde a la entidad que elabora el informe determinar de alguna manera que existió este dolo o culpa grave, y eso es gravísimo. Tal como está presentado es gravísimo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa de telecomunicaciones del Ecuador viola un contrato. Y por la violación de ese contrato es sancionada y tiene que pagar X millones de dólares. El único informe que sacaría esta empresa de telecomunicaciones, es decir, las personas 1, 2 y 3 estuvieron aquí y tal como está la propuesta de Procuraduría, ni siquiera tienen que permitirles el derecho a la defensa. Entonces, ellos estarían ya partiendo de una base de que ese informe es la prueba de la responsabilidad del dolo, de la culpa de los implicados, y no habría un prejuzgamiento. Y entiendo de lo que nos comentaba el doctor Vargas de la experiencia, el caso en el que él participó se cae precisamente por eso, porque no se garantiza un derecho a la defensa, porque el informe previo no es una garantía constitucional del debido proceso, y porque en ese informe previo muy difícilmente una entidad, una empresa, por ejemplo, puede hacer una conclusión jurídica de que uno de sus funcionarios actuó con dolo o con negligencia. Entonces también es un tema conceptual de quién define esa responsabilidad, que a mi modo de ver tiene que ser el mismo juez que sanciona al Estado, o podría ser el Tribunal Contencioso luego de un proceso en el que se reconozcan y se garanticen derechos constitucionales, no en un informe. Ya, y nada más, ¿qué pasa cuando el servidor público no cuenta con los recursos necesarios? ¿Qué dimensión tiene la insolvencia? ¿Es suficiente cuando el objetivo es resarcir los daños al Estado? Doctor Paredes. Sí, y ese es otro punto también. Bueno, no lo mencioné antes, pero uno de los defectos que tiene el proyecto de ley es que no establece como primer orden la posibilidad de emitir medidas cautelares, que sí lo establece, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Función Judicial. ¿Por qué es tan importante medidas cautelares? Vamos a suponer que yo fui funcionario y me van a iniciar un proceso de repetición. Lo primero que le van a recomendar es ponga sus bienes a nombre de alguien más. Entonces, de entrada, yo lo que estoy es separando de mi patrimonio o evitando que mi patrimonio se ponga en riesgo. ¿Por qué el proyecto no incluye unas medidas cautelares que se permita congelamiento de cuentas? ¿Por qué no incluye medidas cautelares que se permita, por ejemplo, la prohibición de vender, de enajenar bienes? Eso es importante para más adelante poder ejecutar o irse contra estos bienes. Ahora, se comprende que un funcionario no va a tener
400 millones de dólares en el banco y no va a poder responder por eso. Y la ley, el proyecto de ley también debería incluir formas de pago, por ejemplo, con porcentajes de sueldo, con porcentajes de bienes particulares que pudiese tener, de acciones que pudiese tener, de intereses que pudiese tener dentro de empresas. Ese desarrollo no lo prevé y tampoco prevé la ejecución. Entonces, vamos a determinar o vamos a asumir que efectivamente se me sanciona, se me determina que tengo que pagar 400 millones, pero ¿quién tiene que ejecutar esa decisión? Tampoco lo prevé la norma. Tengo que ir a un juez civil, tengo que ir a un juez contencioso administrativo. Entonces, yo no tengo un órgano ejecutor de esa decisión, y ese es otro de las recomendaciones que hacemos a Procuraduría, que también se incluye en este proyecto de ley. Se termina el órgano de ejecución. Andrés, concluimos. Ya, por lo que hemos escuchado, entonces hay mucho todavía por trabajar, porque hay elementos, me parece, fundamentales que ustedes han señalado como vacíos o como indefiniciones. Por ejemplo, doctor Vargas, ¿usted qué opina a propósito de la determinación de la responsabilidad? Es decir, en principio, si un juez conoce un caso, lo estudia a fondo, parecería tener claro por dónde van las responsabilidades. ¿Cómo es posible que no lo pueda determinar? Andrés, en un proceso judicial hay que tener claro que un juez juzga en base a lo que se conoce como el principio de verdad procesal. Y esa verdad procesal se construye en el juicio. Entonces, por más claro que tenga el juez el panorama, va a depender mucho de lo que aporte tanto el actor como el demandado en el proceso, y con eso es lo que va a juzgar. Entonces, por eso mi cuestionamiento es en cuanto al informe que va a determinar esa responsabilidad, porque al no permitir el derecho a la defensa de quien ha sido presuntamente responsable de ocasionar un daño, no va a haber muchos elementos con los que el juez tenga para determinar si fue verdaderamente o no responsable, por un lado. Sin querer salirme de la pregunta, pero sí, hay que seguir puliendo este proyecto. Nada más traigo a colación que en el mismo se dice que la acción de repetición se hará vía sumaria. Y no obstante, el 328 del COGEP dice que la repetición se hará en el contencioso administrativo mediante el procedimiento ordinario. No veo disposición derogatorias de las normas por cuanto, como decíamos de inicio, la repetición en el país está contemplado en varios cuerpos normativos, y si se quiere hacer una unificación, habrá que recolectar todas estas normas y ver cuáles modificamos y cuáles permiten viabilizar. Es muy importante tener en cuenta lo que decía el doctor Paredes, cómo determinamos la culpa grave o el dolo. ¿Va a ser en fase administrativa? Esto quiere decir que la misma entidad, iniciando un procedimiento administrativo, disciplinario, va a determinar quién tiene culpa grave o incurrió en culpa grave o dolo, o tendrá que hacerse un proceso primero que determine quiénes fueron culpables para de ahí ejercer la repetición. Y claro, esto al final del día significa tiempo. Y no obstante, como también habló el doctor Paredes, no vemos que esté establecido medidas cautelares, porque en ese tiempo cualquier cosa podrá pasar. Bien, muy gentil. A nuestros invitados, entendemos que el CAL deberá calificar la ley, más bien revisar que se cumpla con todos los procedimientos y remitir a la comisión respectiva. Entendemos será la jurídica la que analice el tema. Así que allí viene una etapa de socialización de la ley, el necesario enriquecimiento y fortalecimiento de la iniciativa legislativa. Así que hay oportunidad de insertar todas estas reformas que permitan realmente recuperar esos sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias al doctor Francisco Paredes por habernos acompañado. Muy gentil a Miguel Ángel Vargas por haber estado con nosotros.